Bienvenidos a Mente y Mercado. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en algo que, la verdad, nos afecta a todos, aunque a veces ni nos demos cuenta. Hay un cambio gigantesco en cómo decidimos qué comprar. Ya no es solo buscar el mejor precio o, no sé, el producto más funcional. Los materiales que tenemos hoy, que son una mezcla de análisis de mercado, pronósticos para 2026, sugieren que nuestras compras están siendo, secuestradas por algo mucho más profundo. Una necesidad de seguridad, de propósito, de sentirnos bien. Nuestra misión de hoy es, desmenuzar esto de la economía emocional. No solo entender qué es, sino por qué se ha vuelto esta fuerza casi invisible que, según las fuentes, está reescribiendo por completo las reglas del juego. Y es que no hablamos de un simple ajuste en la publicidad, ¿eh? Para nada. Lo que los análisis describen es el fin de una era, la del consumo idealizado. ¿A qué te refieres con eso? Se acabó eso de comprar para aparentar una vida perfecta. La gente está como haciendo un examen de conciencia sobre qué significa valor de verdad. Y las marcas que no le agarren la onda a esto, simplemente se van a quedar en el camino. Es un regreso al humano, justo en el corazón del mercado. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Porque la primera pregunta que me salta de los análisis es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué pasó para que de repente las emociones le ganaran a la cartera? Los documentos apuntan a que el cerebro del consumidor moderno está literal frito. Totalmente. Saturado de información, agotado por crisis constantes, y en ese estado de fatiga, el instinto de supervivencia se activa y busca una sola cosa por encima de todo. ¿Seguridad? Exacto, seguridad, estabilidad. Justo. Esa fatiga mental es el catalizador de una transición brutal. Estamos pasando del consumo aspiracional, ya sabes, comprar el coche o el reloj para proyectar estatus, a lo que las fuentes llaman consumo de confort emocional. Consumo de confort emocional suena bien. Es que el valor ya no está en el objeto, está en la promesa de tranquilidad que te ofrece la marca. Y esto no es una corazonada, ¿eh? Varios estudios coinciden en que el 95% de nuestras decisiones de compra nacen en el subconsciente. Son impulsos. ¿El 95%? El 95%. La razón entra después, casi como un abogado a justificar la decisión que la emoción ya tomó hace rato. Eso me lleva a un concepto que aparece una y otra vez en los materiales y que me parece clave. El story doing le está ganando por goleada al storytelling. O sea, ya no te creo si me cuentas un cuento de hadas sobre tu marca. Quiero ver que actúes conforme a ese cuento. Claro. Las acciones se convirtieron en la única narrativa que de verdad importa. Es que las palabras se devaluaron. En un mundo lleno de tanto ruido, la acción coherente es la única señal que vemos clara. Y aquí es donde los análisis, la verdad, me volaron la cabeza. Si ya no compramos cosas por lo que hacen, entonces, ¿qué demonios estamos comprando? Parece una pregunta simple, pero la respuesta que dan las fuentes, creo, lo cambia todo. La respuesta es que no compramos el producto, compramos el resultado emocional que nos promete. No compras un té orgánico de manzanilla. No. Compras 30 minutos de calma al final de un día terrible. No compras una app de productividad, compras la sensación de tener el control sobre tu propio caos. Compramos estados internos. Justo. Compramos estados internos. Estamos dispuestos a pagar más por un producto si, a cambio, nos quita una preocupación de encima. O sea que las prioridades se reordenaron por completo. El precio, sigue importando, claro, pero ya no es el rey. Para nada. Los análisis desglosan las nuevas variables que mandan. La primera y la más importante es seguridad y confianza. Queremos reducir el riesgo de equivocarnos. Totalmente. La segunda es el propósito. Sentir que nuestro dinero apoya algo más grande que nosotros. La tercera es la pertenencia. Sentirnos vistos, entendidos por una marca. Ok. Y hay una cuarta que es muy astuta. La tranquilidad financiera. Y ojo, que no es el precio más bajo. Es la emoción de sentir que hiciste una compra inteligente. Me llevé una buena oferta. Exacto. Ese pequeño rush de dopamina. Esto de las indulgencias selectivas o minor stones que mencionan los reportes, la verdad me pega muy de cerca. Dicen que con la incertidumbre económica, la gente recorta gastos grandes, ¿no? El viaje, el coche nuevo. Y, claro,
pero se da permiso para pequeños lujos que funcionan como recompensas emocionales. El otro día tuve una junta espantosa y al salir me compré el café más caro y ridículo que encontré. Y en ese momento no pensé, estoy practicando una indulgencia selectiva. Pero los análisis básicamente le pusieron nombre y apellido a mi terapia de cafeína. Es que es exactamente eso. Es una forma de autogestión emocional a través del consumo. Es comprar un pequeño momento de control y placer en un mundo que a veces se siente fuera de control. Ok, entonces, si esta es la nueva realidad, ¿cómo le hacen las marcas para conectar a este nivel? ¿Hay algún mapa? Los análisis sugieren que las que lo están logrando se sostienen sobre 3 pilares gigantes. Así es, son 3 pilares que, si falta uno, toda la estructura se viene abajo. El primero, la base de todo, es la autenticidad. Y autenticidad, definida aquí, no es ser cool o relajado, es la coherencia absoluta y obsesiva entre lo que una marca dice, lo que hace y los valores que representa. Ok. Es la única ventaja competitiva que en el fondo es imposible de copiar. Y las fuentes dan ejemplos muy duros, de marcas latinoamericanas que tropezaron justo en este punto. Durísimos. Toman el caso de Alpina en Colombia. Nació con una historia poderosa, el campo, la leche fresca, una conexión casi familiar. Pero en su carrera por crecer y parecer una multinacional, su comunicación se volvió fría, genérica, Corporativa. Perdió el sabor de su origen y la gente lo resintió. Otro caso, LATAM Airlines. La fusión fue un éxito de negocio, pero un desastre de marca. Sí, lo recuerdo. Diluyó la eficiencia casi suiza de LAN y la calidez brasileña de TAM en una entidad funcional, pero sin alma. Te lleva del punto A al B, pero ya no te emociona, ya no hay historia. Y mencionan uno mexicano, Café Punta del Cielo. Que es un caso de estudio. Nació como una revolución, un ícono del café mexicano moderno con una narrativa increíble. Era el lugar a donde ir. Exacto. Pero la expansión fue tan rápida y descuidada que la experiencia se volvió inconsistente. El diseño se aplanó, la historia se perdió entre tantas franquicias, pasó de ser un destino a ser una opción más. La lección que dejan estos casos es brutal. Cuando dejas de contar tu verdad, el mercado simplemente deja de escucharte. Así es simple. Entiendo la autenticidad. Pero el segundo pilar que mencionan es el propósito. Y aquí voy a jugar un poco al abogado del diablo. ¿De verdad a la gente le importa si su marca de refrescos quiere salvar a las ballenas? ¿O es solo una moda, una pose para la foto de Instagram? Es una pregunta excelente, porque toca el centro del cinismo que muchos consumidores sienten. Y las fuentes son muy claras. No es una moda, pero tiene que ser radicalmente real. Ok. El dato que se repite es que el 66% de los consumidores a nivel global pagarían más por productos de marcas sostenibles. Pero no pagan por un eslogan bonito en un anuncio, pagan por evidencia verificable. El propósito ya no es un diferenciador, es lo que podríamos llamar compliance emocional. Es un requisito. Como en el caso de Patagonia. Es el ejemplo perfecto que citan. La gente no compra una chamarra de Patagonia solo porque es buena para el frío. No. Compra un boleto de entrada a una comunidad que comparte una causa: proteger el planeta. La lealtad no se construye sobre el Gore-Tex, se construye sobre ese principio compartido. El producto es casi una excusa. Es una excusa para pertenecer a la misión. Pero esto me lleva al lado oscuro que también advierten los análisis. El famoso greenwashing. Exactamente. El greenwashing es el arte de engañar, de disfrazar de verde a una empresa que no lo es. Es una práctica comercial desleal. Y esto se va a poner muy serio. Las fuentes advierten que a partir de septiembre de 2026 entran en vigor unas normativas europeas extremadamente estrictas para combatirlo. ¡Wow! Ya no va a valer con decir somos eco-friendly. Habrá que demostrarlo con datos auditables. Para las marcas que no son genuinas, esto no es un riesgo de relaciones públicas, es una amenaza existencial. Un caso de greenwashing demostrado puede aniquilar por completo el tercer pilar. Ok, entonces tienes que ser auténtico y tener un propósito real. Pero me imagino que puedes tener ambas cosas y aún así fracasar si la gente, sencillamente, no te cree. Supongo que ahí entra el tercer pilar. Justo diste en el clavo.
La confianza es el pegamento que une a los otros dos. En un mundo tan volátil, la confianza es el activo más escaso y, por lo tanto, el más valioso. Cuando una marca logra generarla con transparencia, con coherencia, lo que hace es reducir algo que los economistas llaman la prima de riesgo percibida. Suena muy técnico. ¿Qué es eso en español? Piénsalo como el impuesto al miedo. Es ese nerviosismo que sentimos antes de comprar algo caro o nuevo. La duda de ¿y si me equivoco? ¿Y si no es tan bueno como dicen? Claro, esa ansiedad. Una marca confiable elimina ese impuesto. Hace que la decisión se sienta segura, fácil. Y esto conecta con un perfil de consumidor que WGSN, una de las grandes agencias de pronósticos, llama los imparciales. ¿Quiénes son los imparciales? Pensemos en ellos como los detectives del consumo. Son ese grupo de gente que ya no se cree la publicidad. Ok. Antes de comprar, investigan, comparan, leen docenas de reseñas, buscan datos duros. Para ellos, la confianza no se sugiere con música bonita, se demuestra con hechos. Exigen esa comunicación clara y sin adornos. Fascinante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo aplican las marcas todo esto en la práctica? Porque suena muy bien en teoría, pero llevarlo a una tienda o a una página web debe ser un reto enorme. Aquí es donde entran las herramientas. Y una de las más potentes que detallan las fuentes es el neuromarketing, específicamente el marketing sensorial. Pero esto me genera una duda. ¿No suena un poco a manipulación? ¿Usar olores, sonidos, texturas para que compremos más? Es una línea muy delgada, ¿no? Yo también lo pensé. Y los análisis lo abordan. La conclusión es que depende de la intención. Cuando se usa para enriquecer una experiencia que ya es genuinamente buena, se percibe como valor agregado. El ejemplo clásico es Starbucks. Claro. No solo venden café, venden una atmósfera completa. El olor a café tostado, la iluminación cálida, la música. Todo está diseñado para activar los sentidos y crear la sensación de un tercer lugar, un refugio entre la casa y el trabajo. Funciona, porque el café es bueno. Claro, no te están engañando. Están mejorando la experiencia de algo que ya querías. Exacto. O piensa en las tiendas de Apple. El diseño minimalista, la disposición de los productos, todo está hecho para que los toques, para que los sientas. Es una experiencia táctil. Totalmente. La conexión se crea a través del tacto y la experiencia directa, no de un vendedor que te presiona. El marketing sensorial se enfoca en una triada: captar la atención, generar una emoción positiva y, lo más importante, anclarla en la memoria. Cuando se usa para enmascarar un producto malo, el consumidor lo detecta de inmediato y se siente engañado. Vuelve al pilar de la autenticidad. Ningún truco sensorial puede salvar una mentira. Y junto a lo sensorial, la otra gran herramienta que mencionan es, por supuesto, la tecnología. La inteligencia artificial parece ser el motor de esta nueva era emocional. Totalmente. Pero no de la forma que a lo mejor imaginamos. La IA está permitiendo algo que hasta hace poco era ciencia ficción: la segmentación emocional. Segmentación emocional. ¿Cómo es eso? Ya no se trata de agrupar a la gente por edad o por lo que compró el mes pasado. Se trata de entender lo que sienten mientras navegan, lo que les frustra, lo que les entusiasma. Y las fuentes hablan mucho de los chatbots y la inteligencia conversacional. Es que será omnipresente. Una proyección estima que para 2026, más del 80% de las interacciones de servicio al cliente involucrarán IA. 80%. Pero aquí viene el verdadero desafío, el concepto que lo cambia todo: la empatía escalable. La meta ya no es que una IA sea eficiente y te resuelva un problema. La meta es que sea capaz de anticipar tus necesidades, de hablarte en el tono correcto y de hacerte sentir genuinamente comprendido. Que te entienda de verdad. Exacto. El éxito de un centro de atención al cliente ya no se medirá por cuántos tickets cierra, sino por cómo mejora el Net Emotional Score de los clientes, la puntuación emocional neta. ¡Wow! Medir la emoción como un indicador de negocio. Eso sí es un cambio de paradigma. Entonces, si juntamos todas las piezas del rompecabezas, ¿qué nos dice la imagen final? El concepto de valor parece que se ha transformado por completo. Por completo. Si conectamos todos los puntos, las fuentes nos permiten armar una especie de fórmula que resume esta nueva psicología.
Y no es una ecuación matemática, ¿eh? Es más bien una receta para entender cómo se crea valor hoy. A ver, explícala. Piénsalo así. El valor en esta nueva era tiene varios ingredientes. La base, lo que ya das por hecho, es la funcionalidad más la conveniencia, Ok, lo básico. lo básico. O sea, el producto tiene que servir para lo que es y ser fácil de conseguir. Hasta ahí, nada nuevo. Pero ahora vienen los multiplicadores emocionales. Esa base se multiplica por la confianza, por la autenticidad y por un propósito genuino. Multiplicadores, me gusta. Si alguno de esos tres es cero, toda la parte emocional se desploma y te quedas solo con un producto funcional, una commodity. Y falta una parte, ¿no? Falta la resta. A todo ese resultado le tienes que restar el riesgo percibido por el consumidor, ese impuesto al miedo del que hablábamos, dividido por su nivel de cautela. Lo que nos dice esta receta es que los elementos emocionales no solo suman, multiplican exponencialmente el valor percibido. Entiendo. Las marcas que ganarán no serán las que vendan más barato, sino las que ofrezcan estas garantías emocionales. Como dice una de las frases más potentes de los análisis, el marketing que viene no vende cosas, repara vínculos. Esa es la síntesis perfecta. La transacción es la consecuencia de una relación bien construida, no el objetivo. Pues nos dejas con muchísimo en qué pensar. Y para cerrar, queremos dejarle a nuestra audiencia una reflexión para llevarse. Si las emociones están redefiniendo de una forma tan profunda el valor en nuestras decisiones de compra, ¿de qué otras maneras este giro humano, esta revalorización de la confianza y el propósito, podría estar cambiando la forma en que asignamos valor a nuestro trabajo, a nuestras relaciones e incluso a nuestro propio tiempo? Sobre todo en un mundo que a veces parece correr en la dirección opuesta, hacia lo puramente digital y transaccional. Ahí se queda la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo análisis de Mente y Mercado.